El ministro de Relaciones Exteriores ruso Sergei Lavrov ha arrojado una sombra tenebrosa sobre la gestión de Occidente en Ucrania al afirmar que ahora están lidiando con el monstruo que ellos mismos han creado. Las palabras explosivas del canciller ruso revelan una verdad perturbadora sobre la situación en Ucrania y dejan al descubierto las grietas en la estrategia occidental. Lavrov, en una evaluación descarnada, sostiene que los países de Europa y América están despertando a la cruda realidad. Kiev no es la herramienta dócil y obediente que esperaban. Según el canciller, la bestia indomable de Ucrania se ha salido de control. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. El ministro de Asuntos Exteriores ruso Sergei Lavrov arroja sombra sobre Occidente al acusarlos de haber criado un monstruo. En Ucrania, según una entrevista publicada por la agencia de noticias bielorrusa Belta, Lavrov sugiere que el plan occidental destinado a contrarrestar a Moscú incluía el exterminio de todos los rusos en Ucrania y su conversión en una dócil herramienta de terror, pero asegura que este plan estaba condenado al fracaso. En tono desafiante, el canciller ruso afirma que Occidente ahora empieza a temer las consecuencias de su propia creación, ya que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y sus aliados no obedecen completamente a sus mentores occidentales y levantan reclamos por falta de apoyo financiero y militar. Occidente empieza ya a temer un poco al monstruo que ha creado, teniendo en cuenta que Zelensky y sus compañeros de lucha ya no los obedecen mucho y les hacen cada vez más reclamos. No hay suficiente dinero, no hay suficientes armas. ¿En qué están pensando? Esto en sí causa irritación, declaró Lavrov en la entrevista. Lavrov ha acusado a Netanyahu de amenazar con una respuesta despiadada en Gaza, sugiriendo que la situación en el Medio Oriente envía una señal a Occidente sobre la necesidad de reconsiderar sus acciones, no solo en Ucrania, donde buscan infligir una derrota estratégica a Rusia en el campo de batallas. Lavrov sostiene que cuando surgió el conflicto en el Medio Oriente y se llevó a cabo un ataque inaceptable contra Israel, la respuesta anunciada por Israel planteó la posibilidad de destruir Gaza junto con la mayoría de la población civil. Asegura que esto envió una señal a Occidente para que reflexione no solo sobre Ucrania, sino también sobre cómo garantizar los intereses de seguridad en general. El ministro ruso ha lanzado críticas contundentes contra Occidente, denunciando la falta de honestidad y la presencia de dobles raseros en la resolución del problema global. Lavrov acusa a los anglosajones de adoptar ideas realistas y agresivas, visibles en las acciones de Occidente, y señala la solidaridad anglosajona que ha llevado a Washington y Londres a ser aplastados por la actitud incluso condescendiente de todo Occidente. Además, destaca la histórica complicidad de Occidente con los Estados Unidos, afirmando que siempre juega el juego, con ellos especialmente en Euroasia. Lavrov advierte sobre los intentos de convertir a la región centroasiática en una base de partida similar a la que se creó desde Ucrania, generando amenazas para Rusia. Lavrov lanzó fuertes acusaciones contra Occidente, afirmando que la agresión occidental contra Rusia es parte de una cruzada de Estados Unidos y sus satélites contra países que buscan defender sus propios intereses. Lavrov expresó estas afirmaciones destacando que la agresión de Occidente contra Rusia es solo una parte de la cruzada. Esto se dirige contra cualquier miembro de la comunidad internacional que muestre independencia y defienda sus intereses nacionales. El ministro de Relaciones Exteriores ruso también señaló el afán de Washington y sus aliados de crear un foco de tensión duradero en la región Asia-Pacífico, declarada abiertamente como zona de responsabilidad de la OTAN. Lavrov destacó que las estrategias del Indo-Pacífico buscan contener a China,
aislar a Rusia y colapsar la arquitectura regional basada en el consenso que se ha desarrollado en torno a la Asociación de Naciones de Asia Sudeste. En cuanto a las perspectivas de diálogo con Occidente, Lavrov expresó escepticismo, afirmando que no ve ni se vislumbran perspectivas de un diálogo significativo con la gran mayoría de estos países, mientras se subordinan totalmente a Washington. El ministro ruso también acusó a Occidente de destruir el sistema de medidas de confianza y control de armamentos en Europa, advirtiendo sobre mayores riesgos estratégicos debido al despliegue avanzado de armamento estadounidense en varios países europeos. Además, Lavrov aseguró que los intentos de Ucrania de obtener garantías unilaterales de sus amos occidentales no tienen futuro y sugirió que el objetivo de Occidente es dejar a Rusia y Bielorrusia al margen de los acuerdos en el continente. En una afirmación polémica, Lavrov atribuyó la responsabilidad del conflicto en Ucrania a Washington, sosteniendo que sin el estímulo directo de Estados Unidos, Kiev no hubiera osado tomar la senda de la destrucción de todo lo ruso: el idioma, la educación, los medios informativos, la cultura y la religión ortodoxa. Por su parte, Dmitry Peskov, secretario de prensa presidencial ruso, ha lanzado fuertes críticas contra el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, sugiriendo que se encuentra en una situación difícil y que está perdiendo el favor de Occidente. Zelensky se encuentra en una posición bastante difícil. Esto es obvio. En primer lugar, está empezando a aburrir. Está empezando a aburrir a todo el mundo en Estados Unidos y en Europa. La gente empieza a preguntarse en qué se está gastando nuestro dinero este hombre. Si Ucrania, el país más famoso, simplemente un oasis de corrupción en la tierra, por supuesto, a nadie le gusta, expresó Peskov. El secretario de prensa presidencial ruso sugiere que la insatisfacción con Zelensky crecerá y que él mismo lo siente, llevándolo a apresurarse en sus acciones. Peskov también menciona la avaricia profesional de Zelensky, sugiriendo que busca asegurarse de obtener las armas que le corresponden. Las cosas no son tan simples para él. Tradicionalmente ya están mimados y están acostumbrados a tener hábitos de mentoría. Veamos qué pasa después, concluyó Peskov. Las autoridades rusas han vuelto a criticar firmemente a los gobiernos occidentales por su continuo apoyo y suministro de armas a Kiev, argumentando que estas acciones solo sirven para prolongar el conflicto en torno a Ucrania. En declaraciones anteriores, el ministro de Asuntos Exteriores ruso Sergei Lavrov ha acusado a Occidente de desestabilizar la región al respaldar a Ucrania con armamento y apoyo político. Según las autoridades rusas, este respaldo occidental alimenta las tensiones y obstaculiza la resolución pacífica del conflicto. La crítica de Rusia a la ayuda militar de Occidente a Ucrania es parte de la retórica más amplia que ha marcado las relaciones entre Rusia y las naciones occidentales. El suministro de armas a Kiev ha sido un punto de conflicto constante, y la percepción de que Occidente está interviniendo en el conflicto ucraniano ha exacerbado las tensiones entre Rusia y las potencias occidentales. Estas declaraciones por parte de Rusia apuntan a una percepción negativa de Zelensky por parte de algunos sectores en Occidente. ¿Cómo responderá Zelensky a estas acusaciones? El futuro de la relación entre Rusia y Occidente, así como el destino del conflicto en Ucrania, siguen siendo inciertos en medio de estas disputas diplomáticas y militares. La situación geopolítica en Europa del Este permanece tensa y volátil. Soy el Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video.
A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.